Bienvenidos a la segunda parte de OSPF. Seguimos en la misma parte del blueprint que estábamos en el módulo anterior. Seguimos exactamente donde mismo. Aquí lo que vamos a ver, sí vamos a ver algunas cosas que ya vienen en el blueprint como tal, como autenticación y verificar y troubleshooting, porque finalmente muchos comandos para hacer la verificación y el troubleshooting de multiárea o SPF es el mismo que en una sola área, pero en este módulo todavía vamos a estar solamente en una área y como les comentaba en el módulo anterior, eso no significa que vengan preguntas en el examen acerca de lo que vamos a ver en este módulo. Entonces, también por favor pónganle mucha atención a esta parte. OSPF maneja algo que se llama Network Types y el Network Type depende de qué interfase o de qué tipo de interfase esté corriendo OSPF. Tenemos 5 tipos, de hecho hay 6, pero para el BCCI solamente se toman en cuenta 5, que es Broadcast, Point to Point, Point to Multipoint Broadcast, Point to Multipoint Non-Broadcast y Non-Broadcast. La que no se lista aquí es la de Loopback, pero eso no es parte del examen de BSCI, entonces por eso es que no la tenemos aquí. Ahora bien, dependiendo de qué tipo de interfase sea, por default va a escoger OSPF un tipo de network type. Podemos cambiarlo con un comando que vamos a ver más adelante o lo podemos dejar el que está por default. Lo interesante es de que OSPF funciona de manera diferente dependiendo qué tipo de red tenga, y eso lo vamos a ver a detalle a continuación. El primero que vamos a ver es el tipo Network Type Broadcast. Eh, este tipo de Network Type está por default en todas las interfaces que manejan Broadcast, como puede ser Ethernet, como puede ser FDDI, como puede ser Token Ring. Si tenemos ese tipo de interfaces por default, OSPF va a asumir que es un Network Type de tipo Broadcast. En este tipo de Network Type, OSPF manda sus hellos por medio de multicast. Como ya vimos, hay una dirección que es para todos los ruteados de OSPF y hay otras que es nada más para el DR y BDR, pero son multicast ambos. En este tipo de network type, OSPF sí necesita de un DR y de un BDR, o al menos de un DR como veíamos en la parte de NVMe. Entonces lo que debemos de tener claro hasta el momento es eso, de que por default está en Ethernet, Token Ring, FDDI, que manda los hellos como multicast y que sí necesita de un DR y un BDR. Vamos a la línea de comandos y vamos a estar usando la misma topología que usamos en el módulo anterior. Debemos de tener como neighbors a R4 y R5. Vemos que los tenemos y en este caso R5 es el DR, R4 es el BDR y R3 no es ninguno de los dos. El comando que nos va a servir para saber cómo está configurado el network type es show IP OSPF interface, y en este caso R3 en el segmento Ethernet 0/0 es donde tiene a sus neighbors. Podemos ver por ejemplo aquí que el network type es broadcast, el costo es de 10. Este ruteador no es ni DR ni BDR, es DR Oder. Tiene la prioridad 1, que es la de default. El DR tiene este router ID, el 05. Y la IP de la interfaz es la 192.168.0.5. Una cosa importante es de que también dependiendo del network type son los timers que va a tener configurado. El hello es de 10 y el dead time es de 40. Si en 40 segundos no recibe un hello, lo que significa es de que ese neighbor está abajo y se va a caer. Si nos vamos a la interfase Ethernet 0/0 IP OSPF Network, aquí podemos ver las opciones que tenemos, y es Broadcast, Non-Broadcast, Point to Multipoint y Point to Point. Es lo que tenemos.
Ahora en point to multipoint, tenemos la opción de ponerle non-broadcast. Si ponemos el comando IPOCPF network point to multipoint, así solito significa que es point to multipoint broadcast. Si lo queremos que sea non-broadcast, le tenemos que poner aquí non-broadcast. Como pueden ver, no hay mucha configuración. Solamente es el saber cómo funciona. Entonces, el broadcast, el tipo broadcast, podemos ver que lo podemos ver aquí. Los timers en el caso del broadcast son estos. Y sí elige DR y BDR. Otra cosa que quiero enseñarles es el Show IP Route o SPF. Y solamente porque esto va a cambiar más tarde cuando veamos otro network type. La red 10040 lógicamente la ve por medio del ruteador 192.168.0.4 y la red 5 obviamente la ve por el ruteador 5. Al rato vamos a ver que esto puede cambiar. Los únicos comandos que vimos entonces fue el Show IP OSPF Interface con la interfase donde queremos ver cuál es el network type. En este caso es network type broadcast, que es el que está por default. Cuáles son los intervalos de los timers configurados, que es el hello de 10, el dead de 40. Y cómo podemos cambiar el network type es en la interfase con el comando IP espacio SPF espacio network. Podemos ponerle broadcast, non broadcast, point to multipoint. Podemos también poner point to multipoint, non broadcast y point to point. El siguiente tipo que vamos a ver es el network type que se llama non-broadcast. Como el nombre lo indica, en este tipo de interfase el broadcast no está soportado. Entonces, por default, está en las interfaces multipunto de non-broadcast multi-access, como puede ser Frame Relay o ATM. En este caso, los hellos no los manda con multicast, porque como el broadcast no es soportado en esas interfaces, el multicast tampoco por lo regular. Entonces manda los hellos por medio de unicast. Ahora, si los manda por medio de unicast, ¿cómo es posible que OSPF se pueda dar cuenta a quién se lo va a mandar? Entonces se requiere de que se configuren los neighbors manualmente. Este también necesita de un DR y un BDR. Lo que vamos a hacer es usar la misma topología primero, la que hemos estado usando, pero le vamos a cambiar el network type a non-broadcast para ver cómo se comporta ahora. Y después vamos a ver cómo se comporta en esta topología, que es una NBMA, Non-Broadcast Multi-Access, y vamos a ver que por default OSPF esas interfaces las va a tomar como non-broadcast. Pero primero lo vamos a hacer aquí, cambiando lo que está por default, y ya después de que veamos cómo se comporta nos vamos a cambiar acá y acá lo va a hacer por default. Vamos a la línea de comandos. Lo primero que vamos a hacer es en R3 nos vamos a ir en la interfase Ethernet 0/0 y le vamos a poner IP OSPF Network Type Non-Broadcast. Vamos a guardar la configuración. Nos vamos a ir al router 3, al router 4, perdón, estamos en el 3. Interfase Ethernet 0/0. Le vamos a poner el mismo comando. Y por último nos vamos a ir al router 5 y vamos a hacer lo mismo. Como podemos ver, se caen las adyacencias. Show IP OSPF Neighbors. El gran problema que existe es de que como se manda por medio de unicast, R5 no sabe a quién mandárselo si nosotros no se lo configuramos. Entonces tenemos que irnos a router OSPF5, en este caso que estamos en el router 5, y le vamos a poner el comando neighbor y le vamos a decir quiénes son nuestros neighbors. Entonces en R5 le vamos a decir que
el neighbor es el 192.168.0.4, que es el router 4, y le vamos a poner de neighbor también al 3. No se lo hemos configurado todavía ni a R3 ni a R4. Vamos a R4, router OSPF4, neighbor 192.168.0, en este caso va a ser el 3 y el 5. Y por último nos vamos a ir a R3, router OSPF3, neighbor 192.168.0.4 y 0.5. Show IP OSPF neighbors. Si se fijan, aquí está en attempt, que si recuerdan en la primera parte de OSPF decíamos que es cuando no le contesta, que tenemos un neighbor configurado y no nos contesta. Ahí ya nos contestó y ya los dos están en full. El DR elegido fue en este caso R4, el BDR fue el router 3 y R5 no fue ninguno de los dos. Como comentario adicional, hablando del DR y el BDR, un router puede en una interfaz ser el DR para un segmento LAN y en otro segmento LAN puede ser también el DR o puede ser BDR o no puede ser nada. Entonces esos procesos son por interfaz, el DR y el BDR. Entonces no necesariamente si un router es DR para un segmento va a ser DR para todos sus segmentos en caso de que tenga varios. Show IP route OSPF. En este caso tenemos lo mismo para llegar desde R3 para llegar a la red de router 4 nos vamos por el 4 y para llegar a la red 5 nos vamos por el router 5. Si ahora le ponemos el comando show IP OSPF interface Ethernet 0 diagonal 0, lo que vamos a encontrar es que el network type ahora dice aquí non-broadcast. Y si se fijan, el hello y el dead cambiaron a 30 y a 120 cuando antes era 10 y 40. Entonces el tipo de non-broadcast cambia los timers automáticamente. Cuando es por default non-broadcast también este es el hello y este es el dead time. Eso es importante también el saberlo. Siguiendo con el non-broadcast, lo que vamos a hacer ahora es verlo en un tipo de interfase que por default es non-broadcast, y este es la nube de Frame Relay, que es Not Broadcast Multi-Access por default. Vamos a tener el R1, R2 y R3. En el slide anterior estaba R6, no es correcto, debe ser R3. Ahorita lo que está preconfigurado es nada más todo lo que es capa 2, es decir, la nube de Frame Relay ya está configurada. También ya está configurado las IPs en todos lados. Y lo que vamos a hacer es configurar OSPF de cero. Lo vamos a hacer rápidamente. Y lo que vamos a hacer es primero configurarlo en R3, después en R2 y al final en R1, para ver si de esa manera el DR se elige automáticamente, ya sea R3 o R2, y ver el problema que existe que les comentaba, de que el DR debería de ser siempre el hub, en este caso R1. Vamos a ver una línea de comandos, vamos a ver si tenemos suerte en que el DR se elija siendo R2 o R3. En R3 entonces lo que vamos a hacer es poner router OSPF. Ahora vamos a poner todos iguales. Router OSPF1. Le vamos a poner de network la Ethernet con 0000 en el área 0. Y vamos a poner también la red de Frame Relay
000 área 0. Nos vamos a ir ahora al router 2. Vamos a hacer lo mismo. Router OSPF1 en modo de configuración. Network. Vamos a poner la fase Ethernet. Y vamos a poner también la serial 2.0 que es hacia la nube de Frame Relay. Por último, lo vamos a hacer en el router 1. Network. En el área 0. Y network, la de Frame Relay, en el área 0. En este momento no van a levantar los neighbors porque como debemos de recordar, tenemos que configurar quiénes van a ser nuestros neighbors. Entonces obviamente no los vamos a ver. Lo que les quiero enseñar es la configuración que tengo en la interfase serial 2.0. Es lo que tenemos. Vamos a R3 y le vamos a poner como neighbor 192.168.0.1. En el router 2 vamos a poner como neighbor al router 1 y en el 1 vamos a poner como neighbor al router 2 y al router 3. Como recuerdan, el hello en este caso es cada 40 segundos. Show IP interface serial 2.0. Show IP OSPF interface 2.0. El hello es cada 30 segundos, entonces se va a tardar un poquito más en levantar a los neighbors. Do show IP OSPF neighbor. Todavía no terminan de levantar. Y el dead time es más grande también, como podemos ver. Ahí está. Y vean nada más. Ve al router 3 como DR y al router 2 como DR other. Entonces, R1 sí debe de ver todas las rutas completas. De hecho no, perdón, R1 que es el hub no puede ver todas las rutas completas porque como el DR es R3, solamente R3 le manda rutas y la única ruta que le manda es la que tiene el mismo, pero no le puede mandar la del router 2. Entonces aquí es donde les comentaba que es necesario en este tipo de topologías ir a los spokes y poner el comando IPOSPF priority 0 y ir al router 3 y hacer lo mismo.
De esa manera, si nos vamos al router 1 y vemos las rutas, ya podemos ver la ruta tanto del router 2 como del router 3 porque el DR es el router 1. Ahora bien, si nos vamos a R3, lo que tenemos configurado en OSPF tenemos al neighbor 4 y al neighbor 5. Esto es en R3 y eso se quedó de la configuración de anterior. Vamos a borrárselo. Router OSPF 1. Y en R3 los neighbors que tenemos es el 192, 168, 01 y 02. Vamos a ver si está bien en el router 2. El comando neighbor nada más es necesario ponerlo en uno de los dos lados, pero vamos a ponérselo de cualquier manera en ambos lados. Neighbor 192, 168, 01 y 03. Como pueden ver, la única adyacencia que tenemos es hacia el router 1. Está tratando de tener adyacencias en la Ethernet 00, pero eso es de la configuración pasada, el 05 y el 04 que ya no existen. Esto en un momento lo va a quitar. Ahorita está tratando de hacer tanto en la 1 como en la 2. El problema que está teniendo aquí es de que el router 2 no le está contestando, y no le está contestando porque no está directamente conectado. Aunque está en la misma red, no está conectado directamente porque tiene que pasar por R1, y es por eso que no puede hacer la adyacencia y se queda en attempt. Recuerden que los mensajes de ruteo, al menos en los IGPs, tienen el time to leave de 1, entonces es por eso que no puede hacer adyacencias, y es por eso que el DR debe de ser siempre el hub. Entonces nos va a estar mandando ese mensaje cada vez de que se termine el timer del dead time. Vamos a componerlo, do show run. Lo que vamos a hacer es quitar el neighbor. En este caso, esto no sé por qué no me los quitó. Copy and paste. No. Entonces lo que debemos de recordar es que no tiene ni siquiera neighbors, pero no importa. Con que en el hub esté el comando neighbor, con eso es más que suficiente. Do show IP OSPF neighbors. Ahí están los dos, y ninguno de los dos es backup. Ese es el DR y ninguno es backup. Es como lo debemos de tener para poder tener funcionando correctamente este tipo de topología de non-broadcast multi-access. Que no se les olvide eso, el poner la prioridad de 0 en todos los spokes. Show interface, show IP OSPF interface serial 20.
Network Type, Non-Broadcast, el costo, y aquí tenemos el Hello y el Dead. Si nos vamos a uno de los spokes y le ponemos Show IP Route, debemos de ver las dos rutas. Show IP Route SPF, vamos a ver las de SPF nada más. Tenemos que para llegar a la red 2 nos vamos por el router 2, y para llegar a la red de la 1 nos vamos por el router 1. ¿Qué es lo que vimos de comandos importantes aquí? El Show IP OSPF Interface, Ethernet 00 en este caso, Network Type Non-Broadcast, los timers que tienen por default este tipo de interfase, y al recordar que cuando tenemos el Non-Broadcast debemos de configurar los neighbors. También, aunque no viene aquí, lo importante es de que cuando es una topología hub and spoke, en los spokes, en todos los spokes debemos de poner prioridad 0 para que el hub sea el DR. El siguiente tipo de network type que vamos a ver es el Point to Multipoint Broadcast. Esta no es una opción de default en alguna interfaz en particular, jamás va a estar por default, la vamos a tener que configurar manualmente. En este caso manda los hellos por medio de multicast, es decir, si manda los hellos por medio de multicast significa que no necesitamos poner el comando neighbor. No hace una elección de DR y BDR, y eso es algo importante, modifica el procesamiento de next hop. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Este tipo de interfase es la que Cisco recomienda para NVMe o no Broadcast Multi-Access, como la topología que estamos viendo, que es y es la que vamos a seguir viendo. En este tipo de topologías, cuando tenemos Hub and Spoke en el Node Broadcast Multi-Access, Cisco recomienda poner este tipo de Network Type, Point to Multipoint Broadcast. Vamos a configurarlo manualmente. Lo que vamos a hacer es entrar a R1, nos vamos a ir a la interfase serial 2.0, y el comando que vamos a usar es IP OSPF Network Type Point to Multipoint, y en este caso va a ser Point to Multipoint Broadcast. Entonces lo vamos a dejar tal cual así. Vemos que las adyacencias se caen automáticamente. Nos vamos a ir ahora, vamos a guardar la configuración y nos vamos a ir a R2, y en R2 vamos a hacer lo mismo, nos vamos a ir a la interfase serial 2.0 y le vamos a poner el comando IP OSPF Network Type Point to Multipoint. Vamos a guardar la configuración. Y por último nos vamos a ir al router 3 y vamos a hacer lo mismo. En el router 3 vamos a la interfase serial 1.0 y le vamos a poner IP OSPF Network Type Point to Multipoint. Vamos a guardar la configuración. Show IP OSPF Neighbors. Nos vamos al 2. To show IP OSPF Neighbors. Y nos vamos a ir al 1. To show IP OSPF Neighbors. Como pueden ver, dice que el estado ya está en full, y aquí en lugar de decir DR, BDR o DR ODER está una raya. Esta raya significa que no es ni DR ni BDR, más que todo porque en este tipo de interfaces no se utiliza un designated router y un backup designated router, no hay una elección. Una cosa también importante es que como utiliza multicast, si estamos usando una configuración de Frame Relay Hub and Spoke, debemos de tener el broadcast al igual que como lo veíamos en IGRP. Si aquí no dice broadcast,
no va a mandar los multicast y nunca se van a hacer las adyacencias. Entonces es muy importante el tener el broadcast en los DLCIs. Y esto también está, por ejemplo, en R2. Y en R3 también. Se incluye broadcast. Aquí nada más es necesario ponerlo en 1 porque es en el DLCI. Y entonces con ponerlo aquí es más que suficiente. Ahora bien, si le ponemos desde R2 show IP route, show IP route OSPF, para nada más ver las rutas de OSPF. Podemos ver que la red 3 la conoce por el router 1 y la red 1 también la conoce por la red 1. ¿Recuerdan en el slide que decía que este tipo de network type cambia el next hop? En los otros dos ejemplos anteriores veíamos que la red 3 lo conocía por el router 3, pero este network type se da cuenta que para llegar al 3 tienes que pasar por el 1 de todas maneras porque es un point to multipoint. Entonces cambia automáticamente el next hop hacia el hop que en este caso es el router 1. Se da cuenta que del router 2 para llegar al router 3 tienes que pasar por el router 1, entonces cambia el next hop a la 192.168.0.1. Obviamente sí podemos llegar a ambas redes. Perdón, son las 10. Ping 10.0.3.3. Y obviamente si podemos llegar a la 3, que es la remota, a la 1 vamos a llegar también. Otra cosa interesante de este network type, si se fijan, es de que agrega unas rutas de las 32 que son exactamente las interfaces que está corriendo SPF. Es la 192.168.0.1 diagonal 32, que lo conoce por la 192.168.0.1, y también nos inyecta la ruta 192.168.0.3 diagonal 32, que también lo conoce por la 0.1. ¿Por qué? Porque como no está directamente conectado, quiere estar seguro que la punto 3 la inyecte hacia el next hop, que es la 0.1. Show IP o SPF interface serial 2.0. Podemos ver que el network type es point to multipoint, y aquí también el hello es de 30 y el dead es de 120. Así bien, en este tipo de interfaz, el point to multipoint broadcast, lo que debemos de hacer es configurarlo a nivel de la interfase, como ya lo habíamos visto. Si le ponemos el show IP OSPF interface, vamos a ver que el network type es point to multipoint, y aquí están los timers. Otra cosa interesante es de que ahora en el state pone point to multipoint, cuando antes, por ejemplo, en el non-broadcast nos decía que era el BDR o DR, pero como aquí no hay elección de DR y BDR, en lugar de poner DR o BDR, le pone point to multipoint, y así nos dice que en este tipo de network type no hay ni DR ni BDR. El siguiente network type que vamos a ver es el point to multipoint non-broadcast. Esta también es una opción que no existe por default, es decir, no hay ninguna interfase que por default la tenga. Manda los hellos por medio de unicast. Esto significa que va a requerir que tengamos que configurar los neighbors. Tampoco hace elección de DR y BDR, y también modifica el next hop. Eso es lo que hace el point to multipoint non-broadcast. Vamos a verlo en la línea de comandos. En R1 lo que vamos a hacer es irnos a la interfase serial 2.0 y decirle que es IP OSPF network type point to multipoint non-broadcast. Adicionalmente nos vamos a ir a router OSPF1
y le vamos a decir que de neighbors vamos a tener al 192.168 02 y 03. Guardamos la configuración, nos vamos a R2, config t, interfase serial 20, IP OSPF network type, point to multipoint non broadcast. Guardamos la configuración. No pasa nada si aquí también pongo los neighbors, pero no son necesarios, solamente son necesarios de un lado. Config t, interface serial 10, le vamos a poner IP OSPF network type point to multipoint non broadcast. Guardamos la configuración, nos vamos a R1, show IP OSPF interface serial 20, state point to multipoint, show run interfase serial 20, es point to multipoint non broadcast y me está poniendo aquí point to multipoint, no me está poniendo non broadcast. No sé si sea un bug, vamos a darle un clear. Show IP OSPF interface serial 20. Lo pone como point to multipoint, aunque es point to multipoint on broadcast. Y de hecho ya hizo los neighbors, show IP OSPF neighbors. Ahí los tenemos, el 2 y el 3. Entonces, este tipo de network type sí requieren que configuremos el neighbor manualmente. No hace elección de DR y BDR como podemos ver aquí. Y también modifica el next hop. Aquí no se va a ver porque finalmente ese es el hop, pero si nos vamos a cualquiera de los otros dos, por ejemplo el router 2, y le ponemos show IP route o SPF, vamos a poder ver que para llegar al 3 lo manda por el 1, y para el 1 obviamente también lo manda por el 1, es igual que el anterior. También nos pone estas rutas automáticamente OSPF, las diagonales 32. Se pueden dar cuenta que es muy parecido al anterior. La única diferencia es de que este no utiliza multicast, utiliza unicast, y tenemos que poner ese comando de neighbor para que se puedan levantar las adyacencias. Así bien, lo que tenemos es la configuración, es entrar a la interfase y poner el comando IPOCPF network point to multipoint non broadcast, y como trabaja por medio de unicast, tenemos que poner de un lado por lo menos los neighbors, y al tiempo de ponerle show IP OSPF interface nos pone network type point to multipoint, no nos agrega el non broadcast. En el estado nos pone point to multipoint, no nos pone ni DR ni BDR, porque aquí no hay elección de DR y BDR. El hello es de 30 y el DD es de 120. Primero estamos en R3, nos vamos a ir a la interfase serial 13, y el comando que vamos a utilizar, primero vamos a usar la de texto simple, y es IP OSPF, como se podrían imaginar, authentication key, y aquí le vamos a poner el password, por ejemplo Cisco. Aquí le pusimos la llave, pero todavía no le hemos dicho que tiene que ser la autenticación. Entonces el comando para decirle que haga la autenticación es IP OSPF authentication
enter. Con eso le estamos diciendo que estamos autenticando con texto. Ahorita se debe de caer el neighbor porque del otro lado R2 todavía no tiene la autenticación. Cuando termine el dead time es cuando se va a caer el neighbor. 5, 4, 2. Y ahí se cayó el neighbor porque no tiene la autenticación del otro lado. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a R2 y le vamos a poner el mismo comando. En la interfase serial 2.1 le vamos a poner IP OSPF Authentication Key Cisco IP OSPF Authentication. Con esto se debe de formar el neighbor y ahí ya levantó el neighbor. Ahí lo tenemos ya. Esa es la autenticación de texto. El último network type que vamos a ver es el point to point. Este sí por default está en todos los enlaces punto a punto, como puede ser PPP, HLDC, todo ese tipo de interfaces son punto a punto. Entonces por default el CPF se da cuenta y es punto a punto. Manda los hellos por medio de multicast y solamente utiliza la 224.005. ¿Por qué no utiliza la 224.006? Porque no hay DR ni BDR. Es lógico que no haya DR y BDR en este tipo de configuración porque, como podemos ver aquí en el diagrama, pues solamente va a haber dos ruteadores. Entonces no tiene mucho sentido el que haya un DR y un BDR cuando nada más vamos a poder tener dos ruteadores en este tipo de configuraciones. Vamos a usar esa topología donde el router 2 y el router 3 se van a comunicar por medio de una configuración punto a punto. Cada uno va a tener también dos redes y esas también las vamos a anunciar. En los routers ya tenemos la configuración de capa 2 y también las IPs. Lo que nos va a faltar es levantar el proceso de OSPF y después vamos a ver los comandos que hemos visto en los otros network types. Lo que vamos a hacer en el R2 entonces es router OSPF1 network, es la fase Ethernet, en el área 0 network, esa es la serial que va conectada a R3. Guardamos la configuración, nos vamos a R3, vamos a hacer lo mismo, router OSPF1 network, va a ser la Ethernet, en el área 0, y también vamos a poner esta de aquí en el área 0. Debo de levantar el neighbor. Show IP OSPF neighbors. Ahí levantó. Entonces si le ponemos show interface, show IP OSPF interface serial, en R3 es la 1.3. Si lo escribo bien, si no, no. El tipo de network type es point to point. El estado es point to point porque no elige ni DR ni BDR. Y el hello y el dead es igual que en los broadcasts de 10 y de 40. Obviamente aquí si le ponemos show IP route, aquí no va a cambiar el next hop. Y si le damos un ping al otro lado 192.168.2.2, que es la LAN del router 2,
sí podemos llegar. Obviamente pues no tiene nada que cambiar porque no es una donde hay varios ruteadores, es uno conectado al otro. Entonces este tipo de network type es muy sencillo, no hay nada escondido, nada más el tener bien consciente que sí utiliza multicast y que no hay una elección de DR y BDR. Aunque no lo puse en línea de comandos, se puede configurar el network type como point to point. En el caso que vimos, como era un simple enlace point to point, por default es un network type point to point. El estado no va a poner ni DR ni BDR porque no se selección, y esos son los timers que utiliza OSPF Network Type Point to Point. Esta es la tabla en la que quiero poner cuáles son las diferencias que existen y similitudes entre los 5 tipos de network types que vimos. Tenemos el broadcast, el non-broadcast, que también se le conoce como NBMA, no broadcast multi-access, point to multipoint broadcast, point to multipoint, non-broadcast y point to point. Algunos no están definidos en el RFC 2328, los que sí están definidos en el RFC 2328 es el NBMA y el point to multipoint. El broadcast, el point to multipoint, non-broadcast y el point to point son implementaciones de Cisco. ¿En cuáles debes de configurar neighbors? En el non-broadcast y en el point to multipoint non-broadcast. En esos, como utiliza Unicast, en esos tienes que poner los neighbors. ¿Cuáles son los tiempos de default de los timers? El hello y el dead. 10-40 en el broadcast y en el point to point. 30 y 120 en los otros tres. ¿En cuáles elige DR y BDR? En el broadcast y en el non-broadcast. En los otros tres no tiene ni DR ni BDR. Por default, el broadcast está en todas las interfaces que sean broadcast, como les decía, como Ethernet, como Token Ring. El non-broadcast por default están en los NVMAs, como vimos, Frame Relay Multipoint. También puede ser en ATM Multipoint. El Point to Multipoint Broadcast en ninguno es por default, tenemos que configurarlo. Lo mismo para el Point to Multipoint Non-Broadcast. Y el Point to Point es por default en todas las interfaces que sean Point to Point. ¿En cuáles cambia el Next Hop? Solamente en estas dos, en el Point to Multipoint, tanto en el Broadcast como en el Non-Broadcast. Si estarán preguntando, y si no, les hago la pregunta, ¿ustedes creen que se puedan hacer neighbors si en ambos lados tienen diferentes network types? La respuesta es que sí, siempre y cuando se cumpla una regla, que sean compatibles. ¿Cuáles son los network types compatibles? Va a depender de la elección de DR y BDR. Por ejemplo, una interfase broadcast puede hacerse neighbor con una de non-broadcast, siempre y cuando los timers sean iguales. Entonces tendríamos que cambiar los timers, pero sí pueden ser neighbors. Igual estos tres pueden ser neighbors porque ninguno de estos tres utiliza DR y BDR. Solamente tenemos que verificar que los intervalos de los timers sean idénticos. Lo que vamos a hacer a continuación es cambiar los timers. Algo importante de los timers es que la convergencia está basada en los timers. Podemos aumentar los timers o bajarlos. En la vida real, la verdad es de que los vamos a bajar para que sea más rápido OSPF. Claro, con el cuidado de que si lo bajamos vamos a estar retransmitiendo o vamos a estar transmitiendo paquetes de OSPF más seguidos. Aquí si cambiamos el hello, automáticamente el dead time se cambia. Entonces esto es importante el saberlo. No es como en IGRP que automáticamente no se cambiaba. Aquí sí se cambia automáticamente a 4 veces. Y esto es por interfase. Lo que vamos a hacer es la topología que acabamos de ver, que por default es point to point. Tenemos R2 y R3 en esa topología, y lo que vamos a hacer es de que tenemos el point to point, vamos a configurar uno de ellos como point to multipoint on broadcast. Van a tener los timers diferentes. Después en uno de ellos le vamos a cambiar los timers para que sean iguales, y como
ninguno de los dos utiliza DR y BDR, se debe de hacer la adyacencia. Eso es lo que vamos a hacer. Es la misma topología que acabamos de ver. Ahorita tenemos el neighbor, como podemos ver, al router 2, y el network type show IP OSPF interface serial en R3 es la 1.3. Tenemos como tipo point to point. Lo que vamos a hacer entonces es irnos a la interfase serial 1.3 y poner IP OSPF network type point to multipoint. Point to multipoint. En este caso es broadcast. En este momento obviamente se cae. ¿Por qué? Porque aunque sí son compatibles, el hello y el dead son diferentes. Estando aquí en la interfase vamos a poner el comando IP OSPF hello interval. El point to point por default es 30 y 120 y es lo que vamos a hacer. El point to point es 10, entonces le vamos a poner, está en segundos, le vamos a poner 10 segundos. Ahorita debe de levantar la adyacencia. Ahí la levantó. OSPF interface serial 1.3. Si se fijan, el hello es de 10 ahora y el dead automáticamente lo cambió a 40. Cuando antes de hacer eso, bueno, de hecho no lo vimos cuando lo cambié a point to multipoint, pero cuando lo cambié a point to multipoint cambió esto a 30 y 120. Podemos ver entonces que de un lado tenemos point to multipoint y del otro lado tenemos point to point, y como quiera se hacen neighbors porque ninguno de los dos requiere de DR y BDR, y debemos de tener la ruta de la LAN de R2 y ahí la tenemos y podemos llegar a ella. Ping 192.168.2.2. Si nos vamos a R2, podemos ver que este es point to point. Los comandos entonces para cambiar el hello y el dead, ya vimos uno, interfase serial 2.1 es IP OSPF hello interval y está en segundos, y el otro comando es IP OSPF es dead interval, y le ponemos también, bueno, en este caso 40, que es el de default, nada más para no cambiarlo. Pero esos son los comandos para cambiar los timers en OSPF. Vamos a regresarnos a... Vamos a guardar la configuración. Este es point to point, vamos a cambiarnos a R3. Y en la interfase vamos a quitarle esto para que se quede como point to point. Y ahí levanto el neighbor otra vez. Así bien, los comandos que utilizamos para cambiar los timers es a nivel interfase y es IP espacio SPF espacio hello-interval y después el número en segundos, y es el IP espacio SPF espacio dead-interval y el número también en segundos. Como les comento, en la vida real seguramente habrá algún cliente que quiera que OSPF converja más rápido cuando hay algún cambio, y la manera es hacer el hello y el dead más pequeños. Si le ponemos el hello 1, la recomendación es que el dead sea de 4, porque si no puede que se caigan los neighbors, y en lugar de hacerlo más rápido lo que va a hacer es de que va a ser una red muy inestable. Otra cosa que podemos hacer en un OSPF es cambiar la distancia administrativa. Como recordamos del CCNA, la distancia administrativa de OSPF es 110.
Vamos a usar exactamente lo que tenemos ahorita configurado en R2 y R3 para cambiar la distancia administrativa. Si en este momento en R3 le ponemos Show IP Route o SPF, podemos ver que conocemos la red 2, que nos la están usando el router 2, y la distancia administrativa es de 110. Aquí lo que vamos a hacer es meternos a router o SPF1 y el comando es distance y vamos a tener dos opciones. Vamos a ver la primera, que es poner la distancia administrativa tal cual, que es 110. Vamos a cambiarla, por ejemplo, a 120. Si le ponemos ahora show IP route, podemos ver que ahora es 120. Si le ponemos, por ejemplo, 130, ahora es 130. Si le ponemos 110, regresa a ser 110. Otra de las opciones que tenemos, y no las vamos a ver ahorita, más que todo porque no hemos visto en varias áreas, pero podemos poner distance o SPF. Una es las externas, que son por ejemplo las redistribuidas. ¿Qué distancia le queremos poner a las externas? Que son las tipo 5 y tipo 7. Se las vamos a ver en el siguiente módulo. Podemos ver cuáles las inter-área y las intra-área. Eso ya es comando vayamos a ver en diferentes áreas o SPF. Pero ahorita el comando que nos interesa simplemente es el de distance. El comando que usamos para cambiar la distancia es muy sencillo. Es entrar en sí al modo de configuración de router o SPF1 en este caso, y poner la distancia donde el siguiente número es la distancia administrativa y 110 es la que tiene OSPF por default. ¿Cuándo es cuando cambiamos la distancia en la vida real? Una es cuando estamos haciendo redistribuciones, eso lo vamos a ver en la parte de redistribución. Otra podría ser de que si estamos corriendo varios protocolos de ruteo en un router y queremos que le haga caso a uno en particular, podemos cambiar la distancia para que le haga caso al que nosotros queramos. Como ya habíamos visto, OSPF también maneja autenticación y maneja tres tipos de autenticación. La primera, que es por default, que es nula o que no tiene autenticación. Esa es por default, pero sí es un tipo de autenticación de OSPF. Si les preguntan en el examen, por ejemplo, ¿cuántos tipos de autenticación maneja OSPF? La respuesta no es 2, la respuesta es 3. Una es la nula, la otra es el texto simple, que no es nada seguro porque se manda el password como tal en texto, y si alguien pone un sniffer va a poder ver el password. Y también maneja lo que es el MD5 hash, y lo que manda es un hash que es difícil de descifrar, entonces esa es la segura. La autenticación se puede configurar de dos maneras, en toda el área y también por interfase. Vamos a verlo en la línea de comandos. La topología que vamos a estar usando es la misma que la anterior, y vamos obviamente a crear la autenticación entre R2 y R3. Los comandos son muy sencillos, como pueden ver. Nos metemos a la interfase y le ponemos IP OSPF Authentication Key espacio y el password, en este caso el password es Cisco, y después le ponemos IP OSPF Authentication para que prenda la autenticación. Esos son los dos pasos que debemos de seguir para la autenticación simple o de texto, que la verdad en la vida real jamás la he visto y no tiene sentido el poner autenticación si es de texto. Ahora vamos a configurar la autenticación con el hash de MD5. Los comandos son parecidos, es IP en la interfase. En R2 es la interfase serial 2.1, que es en la que estamos. Es IP o SPF. Aquí es Message Digest Key. Aquí me pide un número de llave, que le voy a poner la llave 1, puede ser cualquier número del 1 a 255. Después es MD5. Y después nos pide el password. Aquí le vamos a poner también Cisco. Y el otro comando ahora es IP o SPF Authentication.
pero en lugar de darle enter ahí, le vamos a dar que el tipo de autenticación es con MD5, Message Digest. Do show IP OSPF neighbors. Aquí vamos a tener que esperar a que el dead time se vaya a ceros para que se caiga el neighbor, y lo vamos a hacer nada más para estar seguros que se nos cayó. De hecho, como el hello es 10 y no ha respondido, es seguro que se caiga, pero como que vamos a esperar que se caiga. Es en ceros y ahí se cayó. ¿Cuál es la configuración? Show run interface serial. Estamos en el router 2. Ok, nos vamos a cambiar ahora al router 3 y vamos a hacer lo mismo. En la interfase serial 1.3, los comandos que vamos a utilizar es IP OSPF message digest key 1 MD5 y el password que va a ser 5 Cisco, perdón. 5 Cisco, ¿cuál es la diferencia? Y le vamos a poner que ahora IP OSPF Authentication es Message Digest. Y debe de levantar la interfase. Y ahí levantó. Así bien, la configuración que tenemos es meternos en la interfase, poner el comando IP OSPF Message Digest Key, el número de la llave, MD5 y después el password. Lo que va a hacer el router internamente es de que va a hacer un hash a partir de este password y es lo que va a mandar el hash. Y después es decirle por medio de este comando IP OSPF Authentication Message Digest qué tipo de autenticación estamos realizando en la interfase. Aquí en el router 3, si nos vamos al proceso de OSPF, ponemos el comando ARIA Authentication, ARIA 0 Authentication. Aquí lo que le vamos a decir al router desde la configuración global de ruteador es si queremos utilizar la autenticación de manera global en toda el área. Si le doy aquí Enter, quiere decir que vamos a hacer autenticación de tipo texto en el área 0. Y si le pongo área 0 Authentication Message Digest, lo que le vamos a decir al ruteador es de que en toda el área 0 vamos a usar MD5. Aquí lo importante es saber que de cualquier manera el password lo vamos a tener que dar en la interfase. Es decir, nos ahorramos un comando en la interfase. Si tenemos 100 interfaces, todas en la misma área y todas las queremos autenticar, pues nos ahorramos esa línea en cada una de las interfaces, pero de cualquier manera tenemos que entrar a cada una de ellas, y si estamos usando MD5 vamos a usar esta línea de todas maneras. Entonces este comando es para habilitar la autenticación a nivel global del área, pero de cualquier manera tenemos que entrar a las interfaces a poner este comando. Así bien, lo que tenemos aquí, para autenticar por área, el comando es entrar a router OSPF y el número del proceso, poner el comando área, el número de área que queramos, que en este caso es el 0, authentication, le vamos a dar enter si es plain text, o le vamos a dar message digest si queremos que sea MD5, pero adicionalmente a esto tenemos que ir a la interfase, y si le pusimos área 0 authentication enter, tenemos que poner este comando de IP OSPF Authentication Key y cuál va a ser nuestro password. O si le pusimos área 0 Authentication Message Digest, tenemos que ir a la interfase de cualquier manera y ponerle IP espacio SPF espacio Message Digest Key, la llave MD5 y el password. Al igual que en IGRP, OSPF también maneja el concepto de interfase pasiva y funciona exactamente igual que en IGRP. Es decir, esa red sí la va a anunciar porque está corriendo OSPF en el caso de que esté como network,
pero por ahí no va a mandar hellos, entonces no va a poder tener neighbors en esa interfase. Vamos a verlo en línea de comandos, pero les adelanto, es idéntico a IGRP. Vamos a usar la misma topología que hemos estado usando en los últimos slides, donde tenemos a R2 y R3 con su interfase punto a punto. En R3 le ponemos show IP route. Estamos recibiendo la ruta de R2, la 192.168.2.0. Vamos a R2 y vamos a poner como pasiva esa interfase. Estamos en R2, le vamos a poner router o SPF1, passive interface, y en este caso es en R2 es la fase Ethernet 1.0. En este modo está de pasiva, pero de cualquier manera nos la va a anunciar. Si nos regresamos a R3, vemos que todavía la tenemos y ahí la vamos a seguir teniendo porque como está en pasiva, como quiera la anuncia, simplemente no manda hellos por ahí. ¿Qué sucede si ponemos, en este caso en el router 3, passive interface, la serial 1.3, que es la interfase con la que estamos haciendo neighbors? En ese momento se cae la adyacencia porque ya no estamos mandando hellos por ahí. Obviamente ya no vamos a tener ninguna ruta porque nadie nos está mandando rutas. Se lo quitamos obviamente con el no passive. Y otra cosa que tiene OSPF, al igual que IGRP, es el passive interface default. Y eso lo que hace es de que todas las pone en passive. Y ya nosotros con este comando le podemos decir cuáles no son pasivas. Así bien, los comandos que acabamos de ver son muy sencillos. Entrar a modo de router OSPF, en este caso uno es el proceso, y decirle cuáles interfaces son pasivas, en este caso la fase Ethernet 1.0. Y también tenemos la opción de Passive Interface Default, que pone todas las interfaces como pasivas, y nosotros podemos ponerle con el no Passive Interface cuáles queremos que sí mande hellos para formar neighbors. Como pueden ver, es idéntico a IGRP. OSPF tiene varias maneras para poder anunciar una ruta de default. Aquí en el slide está vacío porque realmente no hay mucho que decir al respecto, simplemente que OSPF puede anunciar rutas de default y lo puede hacer de varias maneras. Ahorita vamos a ver una de ellas, y lo que vamos a hacer es de que R2 va a anunciar que la ruta de default va hacia la fase Ethernet 1.0 y esa ruta de default se la va a anunciar al router 3. En la parte de lo que es la verificación y troubleshooting, podemos tener algunas veces problemas en que el neighbor no se levante. ¿Qué es lo que debemos de verificar antes que nada? Primero es de que el área esté correcta. No van a hacerse neighbors si esas interfaces están en áreas diferentes, entonces debe ser igual. Como ya vimos, el hello y el dead deben de ser iguales esos timers, si no, no va a levantar la sesión de neighbor. El MTU debe de ser idéntico. Si por alguna razón el MTU es diferente, todavía se puede hacer un truco, y es ir a la interfaz y poner el comando IP o CPF MTU-ignore. Esto no es parte del BSCI, solamente lo quise poner para que tuvieran el dato de que si el MTU es diferente, con esto pueden hacer que se levante el neighbor. Le están diciendo a OSPF que ignore el tamaño de MTU. También vimos que se pueden hacer neighbors si los network types son compatibles, y con compatibles quiere decir que ambos acepten el tener DRs o que ambos acepten el no tener DRs. Obviamente las banderas de qué tipo de área, si es un stop, debe de ser idéntica. Si en una dice que es stop y en el otro dice que no es stop, no se van a hacer neighbors, y eso lo vamos a ver más adelante en el siguiente módulo.
La autenticación debe de estar configurada de igual manera en los dos routers, como vimos, si no se cae. Y por último, el router ID de OSPF debe ser único. Si dos routers tienen el mismo router ID, jamás se van a hacer neighbors. Los comandos que vamos a ver para hacer la verificación y el troubleshooting de OSPF son los que están en este slide. Cuando veamos el módulo que viene de OSPF vamos a ver otros y vamos a ver estos mismos porque van a tener más información, ya que vamos a estar corriendo OSPF en varias áreas. Los vamos a ver en la línea de comandos: el show IP OSPF, show IP OSPF Database, el show IP OSPF Interface, Neighbor, Protocols, Route y los 3 debugs que vienen ahí. Vamos a la línea de comandos y vamos a estar viendo qué nos da de información cada uno de estos comandos. Ahorita lo que tenemos configurado es esto, y es una topología más compleja de la que hemos estado viendo, porque esa es la que vamos a usar cuando veamos en el módulo 3 la parte de áreas en OSPF. Entonces es muy buena idea de que tengan este diagrama a la mano, porque cuando veamos en el siguiente módulo vamos a estar con este diagrama todo el tiempo, y la verdad es de que sí está vaya, sí lo necesitan el diagrama para entender el próximo módulo, y ese mismo diagrama es el que vamos a estar usando para estos comandos de show y de debug. Como comentario adicional, lo que está configurado es lo que ven aquí, y todas las interfaces, todas están corriendo OSPF. Aquí estamos en el router 3. El primer comando que vamos a ver es show IP OSPF. Nos va a dar mucha información, pero vamos a ver la que nos interesa, la que nos pueden preguntar en el examen. Una es de que este comando nos da cuál es el proceso de SPF que está corriendo. También nos dice cuál es el router ID de este router. Otro dato interesante es el número de interfaces que hay en esta área, que es el área 0 o backbone. Hay 3 interfaces en esta área. La área no tiene autenticación. La última vez que se corrió el algoritmo de SPF fue hace 1 hora 9 minutos. El algoritmo de SPF ha sido ejecutado 12 veces. Esa es la información que nos interesa de este comando. Ahora el que vamos a ver es show IP OSPF Database. Este comando ahorita no tiene mucho sentido porque todavía no estamos corriendo varias áreas, pero les adelanto que lo que tenemos aquí es básicamente la tabla de ruteo. Esos son los LSAs que se envían entre los ruteadores que están en el área 0, y te dice, por ejemplo, el LSA de tipo 1, que es Router Link State, me dice qué ruteadores me han enviado la información, qué ruteadores han enviado LSAs. Recuerden que todos tienen la misma base de datos, entonces esos son los ruteadores, que son todos: el 2, el 5, el 1, el 6, el 3 y el 4. Ese de aquí, que es el Netlink States, este viene siendo el LSA tipo 2, y los que los envían básicamente son los DRs. Eso lo vamos a ver con detalle, pero básicamente lo que hay aquí, los que hacen este tipo de LSA, los que los generan, son los DRs. El siguiente comando es show IP OSPF Interface. Como pueden recordar, este lo hemos usado mucho. Nos lo da por interfaces. Vamos a ver una de ellas, por ejemplo la Ethernet 00. Esas son las interfaces que están corriendo SPF. ¿Cuál es la información importante? Nos da cuál es la IP, en qué área está, que es el área 0, el número de proceso, que es el 1, el router ID, el network type, cuál es el costo de esta interfase, cuál es el delay, cuál es el estado, que es DR. Recuerden que si estamos en un network type que no tiene DR o BDR, aquí en state va a decir qué tipo de interfase es. La prioridad, esto es de la elección de DR y BDR. ¿Quién es el designated router? ¿Cuál es la IP del DR? ¿Cuál es el router ID del backup?
cuál es la IP del backup, los tiempos que están configurados o si son los de default. Nos dice también cuántos neighbors tenemos y nos dice cuáles son los neighbors con los que son los que tenemos. Por ejemplo, aquí en el serial 1.2 no tenemos DR y BDR porque es punto a punto, este es el costo, y en estado dice point to point. Y aquí también nos dice quiénes son los neighbors que tenemos asociados ahí. Otro comando que hemos usado mucho es el show IP OSPF neighbors. Y básicamente lo que nos dice es cuál es el router ID del neighbor, la prioridad, el estado. Recuerden que debe estar en full. Si es de RBDR o ODER, o si también si no tiene de RBDR nos pone una rayita. ¿Cuál es el dead time? Que si llega a ceros es que no está recibiendo hellos y se cae ese neighbor. ¿Cuál es la dirección de ese neighbor y por qué interfase lo conozco? Básicamente esa es la información que nos da el show IP OSPF neighbors. El siguiente es el show IP protocols. Y lo puedo escribir bien. Protocols. Aquí nos dice qué protocolos de ruteo estamos corriendo. En este caso nada más estamos corriendo OSPF y es el que nos interesa. Nos dice que el protocolo de ruteo es OSPF1. ¿Cuál es el router ID? ¿Cuántas áreas hay en este router? Que es nada más una, el área 0. Y es normal. No es ni stop ni NSSA. Eso lo vamos a ver después, que es stop y NSSA. ¿Cuál es la máxima cantidad de caminos que podemos tener para una red? Es 4. Por default son 4. Aunque se puede configurar para que sean 16. Aquí también nos dice para qué redes está ruteando, es decir, cuáles son las interfaces que tienen habilitado OSPF. ¿Cuál es el reference bandwidth? Son 100 megabits, si recordamos ese es el que está por default. Y aquí nos dice lo que es todos los ruteadores que hay y cuál es la distancia administrativa que tiene. Y la de default, aquí también nos dice que la default es 110 y de hecho todas tienen como 110. Otro comando que hemos usado mucho es el show IP route. Y aquí lo que nos va a decir básicamente es qué redes conocemos, cuál es la distancia administrativa, cuál es su costo o métrica y por qué ruteador lo conoce. Esto es el tiempo desde que conoce la ruta y este es la interfase por el que conoce el next hop, que es el ruteador que le está anunciando. De aquí en adelante lo que vamos a ver son los debugs. El debug IP OSPF events, vamos a ver si nos da algo de output. Por lo general lo que nos va a decir el debug IP OSPF events es información relacionada, por ejemplo, a las adyacencias, a la información que envía OSPF, a la elección de Destination Router, también nos va a dar información, y también de los cálculos de SPF. Lo que podemos hacer en R3, vamos a apagar la interfase Ethernet 0/0. Ahí la apagamos. Y si se fijan, aquí está la parte que les decía de BDR Election, todo lo que está mandando, cuál se elige, cuál no se elige. Vamos a ponerle no shoot y también nos debe dar más información. Ahí le quité el debug IP OSPF events. Entonces básicamente es la información que nos da, por ejemplo, como les decía, lo del DRBDR, la comunicación que hay cuando se levanta el neighbor, en qué fase están, que se manda el hello a la 224.05, quién te contesta, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de información que nos da este debug. El otro comando que tenemos es el debug IP OSPF packet. Como se imaginarán,
nos va a dar toda la información, todos los tipos de paquetes que pueda tener OSPF aquí nos los va a dar. Por ejemplo, aquí dice out 0 es que no tiene autenticación. Nos está diciendo de dónde está recibiendo paquetes, cuál es el router ID que nos los está enviando. Vamos a hacer lo mismo, interfase Ethernet 0 diagonal 0 chut. No nos da mucha información, pero de esa manera nos podemos dar cuenta quién nos está enviando paquetes de OSPF y quién no. No chut. End. Bueno, el último es debug IP SPF statistics. Debug IP SPF. Al parecer no lo soporta este ruteador, pero básicamente lo que hace es darnos estadísticas del cálculo de cuando se hace el algoritmo de SPF, nos muestra las estadísticas de cuántas veces lo hace, etcétera. Entonces, por alguna razón, ese ruteador no lo soporta. Básicamente esos son los comandos de verificación y troubleshooting. Si hay que saber que existen, si hay que saber qué información podemos obtener de ella. Como recordarán del CCNA, en el examen les pueden poner un show y a partir de ese show preguntarles algún dato. Entonces sí es importante el saber qué datos existen en los shows y cómo darnos cuenta cuál es el dato que nos están pidiendo en el examen. O inclusive nos pueden decir cuál es el comando que nos permite ver cuáles neighbors están arriba. Pues por ejemplo podría ser el show IP OSPF neighbors, pero si no esta opción puede ser por ejemplo show IP OSPF interface, también nos da esa misma información. O cómo nos podemos saber cuál es el router ID. Entonces hay varios comandos de shows como lo acabamos de ver nos dan el router ID. Es muy importante que sí tengamos presente esos comandos. Con eso terminamos la segunda parte de OSPF. Espero cualquier pregunta que tengan en los foros o en mi correo electrónico. La siguiente parte ya es el configurar en diferentes áreas OSPF.